Chiquillos, muy buenas tardes, espero que estén súper bien y recuerden que nosotros la próxima semana tenemos una prueba, ¿ya? Y la idea entonces de hoy día es hacer una síntesis de esta prueba y ustedes me pueden ir, digamos, me pueden interrumpir con preguntas de respecto al tema, ¿ya? Desmutense para poder también escucharlo y la idea es que por último poder verlo, o sea, saluden, no sé, contesten el saludo, pero para poder verlo, porque yo veo puros cuadros negros nomás, ni siquiera le ponen una foto de ustedes, no de otra persona y de otros personajes, sino de unas fotos de ustedes para acordarnos de sus caras también, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir con esta clase y acuérdense que esto es contenido para la prueba de la próxima semana. Entonces vamos a partir compartiendo pantalla. Déjenme, vamos a ampliar. Ya, chiquillos, eh, aquí viene la síntesis del contenido que viene en la prueba, ¿ya? El contenido es el desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX, ¿ya? Y es síntesis para la prueba. Entonces, vamos a ver el objetivo, este es de la priorización, ¿ya? Y dice, explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación de recursos naturales, ¿ya? Explotar y exportar, o sea, venderle a otros recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inclinaje, ¿ya? Es decir, empieza Chile a insertarse desde ciertas en lo que es la economía mundial de la época, ¿ya? ¿Y por qué habla del Atlántico? Porque ahí están, en el caso de el océano Atlántico era el más importante en ese momento porque era el océano que había que ocupar, cruzar entre las potencias europeas del momento y América, en este caso, América Latina, podríamos decir en este caso, donde estamos nosotros, ¿ya? Por eso eh, el contacto ya de la economía chilena con estos países fue vendiéndoles, exportándoles a ellos recursos naturales, ¿ya? Recursos naturales de origen agrícola y también recursos naturales de origen minero. Y en la agricultura se mantiene lo que es la organización tradicional de la, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el principal, el objetivo de la clase, de esta clase? Va a ser recordar entonces las principales características del desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX. Lo primero es explicar que aquí la economía empieza a desarrollarse un poco más fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ve favorecido por la estabilidad política que Chile había logrado. O sea, Chile no estaba en conflicto mayormente con otros países, por lo tanto, esa estabilidad externa y también por la parte interna, en que los gobiernos, si nosotros nos fijamos, los partidos políticos gobernaban prácticamente más de 10 años, entonces mantenían cierta estabilidad desde el punto de vista de la economía, se tomaban medidas que no cambiaban de un día para otro, ¿ya? Ahora, este desarrollo económico hay varias causas, ¿ya? Y entre los factores están, por ejemplo, el ordenamiento de las finanzas. O sea, una vez que Chile se independizó, era necesario organizar los dineros. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de dinero, ¿ya? Y generalmente quienes hacen esto son los ministros de Hacienda. Los ministros de Hacienda son los que manejan en el fondo el dinero, las platas, ¿ya? Y hubo aquí personajes que se destacaron por ordenar estas finanzas, disminuyendo los gastos y aplicando algunas medidas. ¿Por qué? Cuando Chile comienza su vida independiente ya venía endeudado, ¿no? Había pedido un crédito, un empréstito, decían en la época, un crédito
a Inglaterra. ¿Para qué? Para financiar la Escuadra Libertadora del Perú. Entonces, es decir, los barcos, todo lo que implicaba una escuadra y mandar gente para consolidar la independencia peruana, porque si fallaba esa independencia, el resto de las independencias que se habían logrado estaban en riesgo. Entonces era necesario hacerlo, ¿ya? Por si alguien pregunta, ¿pero por qué Chile tuvo que hacer ese gasto? Era necesario para asegurar la independencia de los otros países. Entonces, ¿qué medidas se aplicaron para ordenar estas finanzas? Primero, hicieron una reforma tributaria, es decir, cambiaron los impuestos, reemplazaron los impuestos que se aplicaban en la colonia por un sistema más efectivo, más adecuado también para la época, ¿ya? Y estos impuestos se relacionaron con que las personas tenían que pagar tributos por las propiedades que tenían, ¿ya? Relacionándolas con la producción, por un lado. Y también se cambiaron los impuestos de los productos que venían desde el extranjero, o sea, en las aduanas. ¿Sí? ¿Para qué? Para proteger la industria nacional. Por lo tanto, se empezaron a cambiar los impuestos en este sentido, ¿ya? Entonces, impuestos a las propiedades, impuestos a la producción, ¿ya? Y aquí disminuir entonces en algunos pagados algunos derechos o aumentar otros para proteger nuestra industria. Otro elemento que ellos consideran importante, traer gente que pudiera hacer avanzar la industria, extranjeros que vinieran, digamos, ser un aporte para Chile, ¿ya? Entonces se impulsó la inmigración. Entonces se facilitó la llegada de extranjeros a Chile, ¿ya? Y ahí se da un ejemplo, como es Guillermo Wheelwright, que introdujo la navegación a vapor y también introdujo en Chile lo que fue la primera locomotora, ¿ya? Entonces, importante eso, el transporte a vapor, ¿ya? Va a facilitar en la economía el transporte de una mayor cantidad de productos más rápido y también el transporte de personas. Entonces aquí tenemos cambios que ellos hicieron para mejorar la economía y la finanza. La reforma de los impuestos, se cambiaron los impuestos de la colonia, pasaron a ser otros impuestos, adecuados obviamente a la economía que se tenía, impulsar la inmigración, es decir, la llegada de extranjeros que emprendieran, ¿ya? Que fueran un aporte a la economía del país. También está otra razón para explicar esta economía fue el crecimiento en este caso, hacia afuera. Esa es una característica que tienen las economías en general, que dependen de productos que son materias primas, ¿ya? Los países que exportan o que venden materias primas, por ejemplo, materias primas de origen agrícola, de origen mineral, son materias primas y se les llama así, porque sirven para elaborar otros productos. Si hablamos del trigo, se elabora la harina permite elaborar otros productos más, ¿cierto? Esas son materias primas. Entonces, la mayor parte de los países de América Latina se convirtieron en importadores de materias primas. Y los países más desarrollados nos vendían a nosotros productos ya elaborados. Por lo tanto, si ponemos en la balanza, ¿quién gana más en eso? Son ellos, porque nos venden ya un producto elaborado, fabricado y que es más caro que vender una materia prima. Si nosotros les vendemos cobre y ellos nos venden elementos elaborados en cobre, ellos cobran más, obviamente, por esa venta. ¿Se fijan? Entonces, aquí eso es bien importante, por eso se habla de crecimiento hacia afuera. Y lo otro es que Chile en esta época también empezó a ser un importante exportador de trigo, ¿ya? Les vendía trigo a zonas que antes no eran tan habitadas, pero que empezaron a aumentar su población, ¿ya? ¿Por qué? Porque fueron zonas en donde se encontró oro, ¿ya? Minas de oro. Entonces ahí se habló de la fiebre del oro. Entonces empezaron a llegar más personas y por lo tanto necesidad de mayor cantidad de alimentos, ¿ya? Por lo tanto Chile
encontró una oportunidad para vender estos productos, en este caso, como el trigo, en zonas como Australia, como California, en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahí hubo, digamos, descubrimiento de yacimientos de oro. Ahora, esta, esta apertura comercial por parte de Chile también va a permitir que empiecen a llegar productos acá de mayor elaboración. Por ejemplo, productos manufacturados, maquinarias que iban a servir para el proceso de industrialización del país. Para industrializar Chile, ¿ya? Y no depender solamente de las exportaciones de materias primas, había que traer maquinarias. ¿Ya? Y esa maquinaria no se hacían acá, por lo tanto había que comprarlas. ¿Ya? Ahora, en general, el, las personas privadas, los empresarios privados, invirtieron en algunas cosas, en mejorar algunas situaciones. Pero aquí se le da importancia al Estado. ¿Ya? El Estado se planteaba en la época tenía que cumplir un rol muy importante en el desarrollo económico. No debía el Estado depender de que los empresarios privados, eh, digamos, tomaran medidas para mejorar su producción, etcétera, sino que el Estado tenía que tomar medidas para incentivar y mejorar la producción y mejorar la economía también. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Se tomaron medidas proteccionistas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Una medida proteccionista es que permite proteger, tal como lo dice la palabra, proteger el producto nacional, proteger la industria nacional y fomentar esta industria local. ¿Ya? ¿Y cómo se fomentaba? Subiéndole los impuestos a los productos que venían de afuera. ¿Ya? Entonces, si entre comparar un producto hecho acá, que era más barato, y comparar entre un producto que venía de afuera, que era más caro, o por qué era más caro, porque se le aplicaban más impuestos, que la gente prefiriera la industria o el producto nacional. Entonces también era fomentar esta industria y proteger esta industria nacional. ¿Ya? Entonces esa era una de las situaciones que el Estado se planteaba que el Estado tenía como obligación hacer eso. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de todo, de que habían planes de industrializar el país, de que el Estado tomara medidas para proteger la industria nacional, se mantuvo la situación de que nuestra economía se seguía basando en la extracción o explotación y después exportación o venta de materias primas. ¿Ya? A pesar de todas las buenas intenciones, podemos decir de alguna manera, se mantuvo esta situación. Nuestra economía seguía siendo una economía que exportaba, en este caso, materias primas que provenían del sector agrícola como también de la minería. Por ejemplo, teníamos aquí eh, en la parte agrícola el trigo que habíamos mencionado antes. ¿Ya? Ahora, se hacen, digamos, intentos para que esta industrialización fuera abarcar a todos los aspectos. ¿Ya? Sin embargo, no solamente no fue, digamos, algo masivo. ¿Ya? La industrialización en Chile fue una idea que se planteó junto con la independencia. ¿Ya? Es decir, industrializar Chile para que no solamente se basara la economía en las actividades que mencionamos, que era la agrícola, que radicaba en las haciendas, los fondos, y también eh, en la industria de la minería, el desarrollo de la minería. Eh, Aquí, junto con la independencia, empezó a desarrollarse lo que fue el comercio exterior. ¿Ya? Es decir, eh, acuérdense que antes de la independencia, nuestra economía se vinculaba solamente con el Imperio Español. Una vez que Chile se independiza, hay una apertura. ¿Ya? Ya Chile puede comercializar productos con otros lugares que no sean solamente el Imperio Español. Acuérdense que había un monopolio en esa época que se mantuvo mucho tiempo. Entonces, esta apertura
nuevamente, de vender productos nuevamente, se vincula con la exportación de materias primas, ¿ya? Es decir, si Chile tenía que vender productos, fundamentalmente iba a vender productos que eran materias primas. Y esta situación nuevamente va a limitar, va a atrasar el desarrollo de la industria nacional, que siempre se ve retrasada porque prima el interés de, en este caso, los empresarios, los agricultores por exportar, en este caso, materias primas, ¿ya? Trigo, salitre, etcétera. Ahora, en el caso de nuestro país, se habla de ciclos de expansión económica, es decir, etapas, ¿ya? Etapas en que va expandiéndose la economía chilena, fundamentalmente en la exportación de materias primas, ¿sí? Y esta exportación de materias primas va a depender de si los países a donde ellos venden crecen o no crecen económicamente. Es decir, nuestro país le vendía a países europeos, a Estados Unidos, materias primas como trigo, minerales. Estos países, para, digamos, poder comprar los productos chilenos, tenían que estar o crecer económicamente. Porque si sufrían una crisis, ellos no podían comprarle a Chile ni a otros países. ¿Se fijan? Entonces, de eso dependían los ingresos del Estado chileno, ¿ya? Porque si nosotros vemos, nosotros le vendemos salitre, le vendíamos salitre a estos países y ellos entraban en una crisis o en una guerra, ¿quién se iba a ver afectado aparte de ellos? Los países a los cuales ellos les compraban productos. ¿Por qué? Porque si la economía está fallando, no los van a comprar. Entonces nosotros siempre estábamos vulnerables y dependíamos de la estabilidad económica de las potencias o los países industriales a los cuales se les vendían estos productos, ¿ya? Entonces, aquí se hizo una división de los ciclos económicos o de expansión económica y se habla de dos ciclos. Primero, el primer ciclo de exportación de trigo, plata y cobre, ¿ya? Es decir, un producto agrícola y dos productos de origen mineral. ¿Eso cuándo ocurrió? Entre 1850 y 1860. Recuerden que estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Entonces, el primer ciclo es esto. Nosotros exportamos y siempre son materias primas. Fíjense, trigo, plata, cobre. Y el segundo ciclo se habla de el auge, o sea, el gran desarrollo del salitre a partir de la década de 1880, ¿ya? El salitre, recuerden que es un mineral no metálico, ¿ya? ¿Y por qué de 1880? ¿Por qué no de antes? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se encuentran las salitreras o los yacimientos de salitre? ¿En qué zona del país? Al ¿Alguien? norte. En el norte, ¿cierto? Y nosotros llegábamos hasta el norte, llegamos hasta Arica en esa época, o eran de otros países esos territorios. Acuérdense Pertenece a que, Bolivia y Perú. exactamente, algunos territorios pertenecían o al Perú, la zona de Tarapacá, y a Bolivia, que es la parte de Antofagasta. Por eso, solo a partir de 1880 empieza este auge del salitre para Chile. ¿Por qué no antes? Porque antes sus territorios no eran nuestros. Acuérdense que hubo una guerra. La guerra le llaman la guerra del Pacífico, que le llaman la mayoría, que otros le llaman la guerra del salitre, ¿ya? Y que esa guerra fue entre Chile contra Bolivia y Perú, ¿cierto? Y que Chile ganó esa guerra y ganó esos territorios, o producto de ese triunfo. Entonces Chile no solamente avanzó territorialmente hacia el norte, sino que esos territorios eran muy ricos en lo que son yacimientos no solamente de salitre,
Por lo tanto, bueno, y todo lo que es el mar también, todo lo que implica la parte terrestre y marítima que Chile ganó a través de vencer en este conflicto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos dos ciclos. Primero, entre 1850 y 1860, trigo, plata y cobre, y el segundo, a partir de 1880, que tiene que ver con el salitre. ¿Ya? Ahora, aquí, perdón, tenemos un resumen de lo que fue la exportación de trigo, plata y cobre entre los años que mencionamos, 1850 y 1860. ¿Ya? Entonces, todo lo que es el crecimiento económico de Chile estuvo ligado a la exportación de estos productos, ¿ya? Que eran, digamos, o estaban a cargo de propietarios nacionales, ¿ya? Ahora, generalmente cuando hablamos de la producción de ya sea trigo, plata, cobre, eran, no eran muy avanzados, no eran no tenían mucha tecnología, ¿ya? Entonces, para ir mejorando la situación, muchos empresarios privados empezaron a invertir en la producción y también en el transporte. ¿Por qué? Porque no sacaba nada con producir trigo a tiempo, pero no tenía cómo llevarlo a los puertos. Y de los puertos llevarlo hacia el destino que tenían. Lo mismo con los minerales. Entonces ellos se dieron cuenta y empezaron a invertir. ¿Ya? Y esta inversión empezó, digamos, a dar frutos, a aumentar las exportaciones y ¿qué hacía el Estado? El Estado cobraba los impuestos, ¿ya? Por lo tanto, empezaron a aumentar los ingresos del Estado porque empezó a cobrar impuestos por todas estas ventas. Y también empezó junto con los empresarios privados, a modernizar el sistema financiero. Es decir, se empiezan a crear instituciones bancarias. ¿Para qué? Para otorgar créditos, ¿ya? Eh, y también para, digamos, desarrollar todo lo que es los medios de pago cuando se habla de, en este caso, de comercio exterior. Y también mejorar todo lo que implica lo que ya mencionamos, el transporte, ¿ya? Los caminos. Acá en estas épocas se trae, digamos, los avances que tienen que ver con el transporte en cuanto a la locomotora, ¿ya? Y todo lo que implica el ferrocarril, los barcos a vapor también, ¿ya? Que funcionaron durante mucho tiempo, la gente aquí en Chile ya le llamaba los vapores, ¿ya? Que mejoran el transporte. Eh, Sin embargo, nosotros siempre hemos estado dependiendo de situaciones que ocurren en el extranjero y no todo fue un gran desarrollo, sino que también hubo épocas en que se estancó la economía, ¿ya? Y obviamente si se estanca la economía mundial, nuestra economía también va a sufrir esos efectos, ¿ya? Por lo tanto, no solo no fue un crecimiento parejo, sino que también tuvo sus caídas, ¿ya? Por eso se habla de vulnerabilidad o vaivenes de la economía internacional. Generalmente cuando hay algún conflicto, ¿ya? Alguna guerra o alguna crisis política o crisis económica. En este caso eran normalmente guerras, ¿ya? Que afectaban. Y el segundo ciclo de la economía, que era el salitre, ¿ya? Y lo que dijimos antes. ¿Por qué? Ustedes me dijeron, el país avanzó como límite hacia el norte, ¿ya? ¿Por qué? Porque obtuvo estos territorios que fueron incorporados al territorio nacional, zonas de Tarapacá, de Antofagasta, y que tenían una gran riqueza en cuanto a salitre, ¿ya? Recuerden que el salitre es utilizado no solamente como fertilizante para la agricultura, para mejorar los productos, sino que también para elaborar explosivos, ¿ya? Por lo tanto, era un elemento muy, muy solicitado, muy requerido en Europa, ¿ya? Y aquí, ¿qué pasó con estos yacimientos? Estos yacimientos eran explotados antes por empresarios, en este caso peruanos, ¿ya? Y muchas veces también habían chilenos y habían de otras nacionalidades como ingleses, ¿ya? O estadounidenses.
Y el gobierno peruano les había otorgado autorización para poder explotar estos recursos, ¿ya? Y en el caso del gobierno chileno, también les mantuvo la autorización, ¿sí? A cambio de cobrar los impuestos. O sea, el Estado chileno no invirtió en la industria salitrera, ¿ya? No invirtió ahí. ¿Qué es lo que hacía el Estado chileno? El Estado chileno cobraba los impuestos, ¿ya? Los impuestos por la exportación de, en este caso, el salitre. ¿Se fijan? O sea, la inversión fue hecha por empresarios, ¿ya? Generalmente extranjeros que estaban, digamos, eran dueños, en este caso, de los yacimientos y oficinas que se le llamó a oficinas salitreras. El Estado no invirtió en un comienzo en esto, sino que el Estado aseguró ingresos, ¿ya? ¿Y en qué? ¿Para qué? Para usarlos en mejorar otros ámbitos del país, como por ejemplo, mejorar todo lo que es los caminos. Por eso habla de infraestructura vial, los caminos, los puentes, y también mejorar un aspecto bien fundamental para la sociedad, que es la educación, el acceso a la educación y mejorar la construcción de colegios, sobre todo en las zonas más apartadas, ¿ya? Entonces, eso también fue importante, pero si nos dicen a nosotros qué hizo el Estado para mejorar la producción salitrera, no hizo nada, porque la explotación estaba en manos de los privados, ¿ya? Y al margen de eso, también hubo zonas en donde sí empezó a haber algo de industrialización, ¿ya? No fue todo igual en el país, por eso se dice que hay una influencia de la industrialización de manera dispar, o sea, no igual en todos lados. Fue fundamentalmente en la minería donde empezó a haber algún atisbo, algún comienzo de industrialización. Y en algunos casos se aplicó tecnología en la hacienda o en la agricultura, o sea, traer maquinarias más modernas para la explotación agrícola, ¿ya? Y siguió siendo, como dijimos nosotros, una economía exportadora de materias primas, ¿ya? Ahora, este esfuerzo de mejorar fue primero por esfuerzo privado, y después el Estado se dio cuenta que tenía que invertir en mejorar los caminos, la comunicación, la conectividad, ¿ya? El transporte, pero no siempre fue así, ¿ya? Siempre fue los privados. Ahora, ¿dónde están estos focos de industrialización? En algunos casos en las haciendas. Acuérdense que las haciendas eran los fundos, ¿ya? ¿Ya? En la parte, digamos, rural. Y estas haciendas eh, digamos, empezaron algunas, no todas, a tener mayor tecnología. ¿Por qué? Porque les importaba mucho mantener la exportación de trigo, de cereales. Entonces, ¿qué hicieron? Para mantener esta exportación, crearon canales de regadío, o sea, mejorar los sistemas de regadío de los productos, construir caminos, ¿ya? Dividir o tener bien claro los terrenos productivos, ¿ya? Es decir, qué terrenos son los que van a servir para la producción y cuáles no. Y bien importante, la introducción de maquinarias, ¿ya? De maquinarias modernas en la producción agrícola, ¿ya? No solamente quedarse con el arado antiguo, sino que traer otras maquinarias para mejorar la producción, en este caso de la agricultura. Ese fue un foco de industrialización. Otro foco de industrialización fue el ferrocarril. Importantísimo, ¿por qué? Porque permite, ¿qué cosa? Si hay ferrocarril, y antes habían puros caminos de tierra, carretas, ¿qué vendría a ser el ferrocarril? ¿Qué ventajas traería en esa época si había puras carretas nomás? El transporte de la comercialización. Ujú. El transporte de los productos, exactamente, muy bien, para comercializarlos, ¿ya? Y obviamente piensen lo que se demora una carreta y lo que se demora un ferrocarril. O sea, hay alta diferencia. Entonces, el tiempo de transporte era más corto. La capacidad de transportar también. Acuérdense que un tren, un ferrocarril
podía transportar una mayor cantidad de productos que las carretas, por ejemplo. El tiempo, en la cantidad, se fijan, se va a demorar mucho menos también. Entonces, y sin olvidar algo bien importante, no solamente el ferrocarril, bueno, en un comienzo fue para el transporte de productos, pero también se pensó en el transporte de las personas, ¿ya? Entonces, también fue importante esto, el que las personas pudieran moverse de un lugar a otro más rápido, con menos riesgo quizás, porque los caminos eran bastante solitarios, eran peligrosos, eran asaltados. Entonces, también pensaron en un comienzo solamente en el transporte de productos, pero también está el transporte de las personas, ¿ya? Entonces, acuérdense, nosotros exportábamos trigo, por ejemplo, materias que tienen que ver con la agricultura y minerales. Y desde el yacimiento o desde el sector donde se cosechaban los productos, había que transportarla a los puertos, por ejemplo, y de ahí hacia otros lugares, ya sea dentro del país o al extranjero. Como les mencioné, el caso de Australia, en que tienen que cruzar prácticamente todo el Océano Pacífico, o también en la zona de California, donde vendían la mayor cantidad de trigo, ¿ya? Entonces, esto se aplica fundamentalmente como foco de desarrollo industrial el ferrocarril en los yacimientos mineros y después se va trasladando hacia otras zonas. Ahora, el primer ferrocarril fue en una zona minera que comunicó eh, Copiapó con Caldera, ¿ya? Es decir, ahí para transportar todo lo que es la parte mineral. Y todo este, digamos, este avance, esta época modernizadora, también motivó para construir otro ferrocarril que uniera Santiago y el puerto de Valparaíso, ¿ya? Entonces ahí también, acuérdense que para construir un ferrocarril no solamente hay que traer la locomotora, los carros, todo lo demás, sino que hay que instalar toda la infraestructura ferroviaria, es decir, la línea del tren tiene que instalarse entre una ciudad y otra. Y eso requiere también de un proceso largo, un proceso complicado, en que la línea férrea tiene que, acuérdense que Chile no es un país que tiene los caminos planos, sino que la línea férrea también se construyó a la orilla de las montañas para poder moverse por distintos lugares, ¿ya? Entonces ahí también es bien importante, sobre todo de Santiago de Valparaíso, en que hay que cruzar, por ejemplo, la cordillera de la costa, entre otros. ¿Se fijan? Entonces, no es tan fácil. Aquí hubo que invertir recursos, ya sea de empresarios privados y en algunos casos también del Estado. El otro foco, tenemos la agricultura, en el caso de la hacienda, tenemos el ferrocarril, fue el alumbrado eléctrico. La electricidad ya se usaba en Chile. Acuérdense que la electricidad hablamos de telégrafo, hablamos después del teléfono, que se necesita electricidad, no solamente para alumbrar, pero eso es un avance, ¿ya? Entonces, la electricidad ya había llegado a Chile y se había utilizado en los telégrafos, ¿ya? Entre Santiago y Valparaíso, entre Santiago y la zona norte. El telégrafo se va a establecer fundamentalmente en la época de la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, para enviar comunicaciones, enviar información, qué es lo que está sucediendo en el norte, para saber aquí en Santiago, tomar las decisiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se utilizaba la electricidad en el telégrafo, ¿ya? Era la forma más rápida de comunicación, ¿ya? Estamos hablando del siglo XIX. Y como alumbrado público como tal, se empieza a ver el primer alumbrado público con luz eléctrica, la Plaza de Armas, ¿ya? En 1883 más o menos se ve, la gente que vivía en esa época pudo ver la Plaza de Armas de Santiago iluminada con luz eléctrica. Un avance importante también, ¿ya? Entonces, la electricidad en cuanto al telégrafo y también el alumbrado eléctrico que empieza ya a ocuparse en la vía pública para otorgar mayor seguridad a las personas, etcétera, y también el alumbrado eléctrico domiciliario en las casas. Y otro foco fue la creación de una institución que fomentaba la industrialización.
y que fue la SOFOFA. ¿Qué significa? Sociedad de Fomento Familiar. ¿Ya? Primero fue un órgano consultivo del Estado, ¿ya? Y defendía la idea de que el Estado tenía que intervenir en el fomento de la industria. O sea, no tenía que quedarse aparte y dejar que los empresarios nomás invirtieran, sino que el Estado, entre otras cosas, tenía que invertir en la instalación de fábricas a lo largo del país. ¿Ya? Aquí tenemos esquemas que nos hablan de lo que acabamos de decir, los ciclos económicos, ¿ya? Y el del trigo, después el del salitre, y aquí dice que aquí también está la plata y el cobre, ¿ya? En menor cantidad. Ahora, en la actualidad nosotros diríamos el ciclo del cobre, porque es, digamos, el mineral que nos entrega mayores riquezas. Y aquí hay una casa de inquilinos, que eran los trabajadores de la época, ¿ya? Los inquilinos vivían en estas casas y que eran los trabajadores de las haciendas y los que permitían la producción agrícola. Y una casa patronal, ya es decir, una casa de mejores condiciones, donde vivía el dueño, patrón de la hacienda o del fundo, que en Chile se le da también ese nombre, ¿ya? Y tenemos aquí también una casa patronal en la hacienda de Chacabuco, que esto está al norte de Santiago. Y la hacienda en general tenía de todo dentro de esta construcción, hasta una, una pequeña iglesia, capilla también podríamos llamarle, y también escuela, ¿ya? Eh, Aquí en la zona donde nosotros estamos, en Puente Alto, en Pirque, se dio mucho eso de que las haciendas, por ejemplo, el principal tenía escuela, tenía una pequeña capilla, ¿ya? Que eran, ¿y para qué? Para que la gente realizara su vida prácticamente dentro de esta zona y no se arriesgara muchas veces a salir porque los caminos eran riesgosos, eran solos y se arriesgaban a ser asaltados muchas veces por gente que asaltaba las haciendas, que robaba los animales, cuatreros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la parte minera. Aquí tenemos Chañarcillo. Chañarcillo fue un importante yacimiento de plata, ¿ya? Que al país le otorgó importantes recursos. Y tenemos aquí una salitera, una oficina salitera de, en este caso, Antofagasta. Y afiches para promover, en este caso, la venta de salitre, la exportación de salitre en distintos lugares, ¿ya? Eh, Prácticamente todos los países compraban este producto, el nitrato chileno, ¿ya? El salitre. Aquí hay de Francia y de Suecia, pero también hay, si uno busca, encuentra afiches, por ejemplo, que eran japoneses, que también compraban este producto. Y esto requirió del desarrollo de los puertos. Y uno de los más importantes fue el puerto de Valparaíso, ¿ya? Como foco de la exportación de productos hacia el extranjero. Y aquí también hay una imagen del puerto de Valparaíso. La industria también empieza a tener una focalización y a través de la SOFOFA se plantea que el Estado tiene que preocuparse de la industrialización, ¿ya? De industrializar el país y no solamente depender de las exportaciones de, en este caso, materias primas. Y aquí tenemos la primera locomotora que circuló, que le pusieron el nombre de la Copiapó, ¿ya? Que circuló entre Copiapó y el puerto de Caldera. Y acá esta imagen es posterior, sí, aquí ya había tranvía y todo eso. Y lo que es iluminación en la zona de Santiago, ¿ya? Y los ciclos económicos con sus respectivas características, ¿ya? Para ver qué es lo que pasó en la economía chilena, pensando que hay una guerra entre medio y que esta guerra hace que Chile obtenga este territorio que es rico en yacimientos minerales, sin contar todo lo que es la pesca. Chiquillos, el próximo martes recuerden que está la prueba de esto mismo que acabamos de ver, desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX, ¿ya? Y la prueba va a ser asignada en WordPress. Así que para que la puedan hacer. Y entre
hoy día y mañana, yo voy a asignarles en WebClass una prueba formativa. Una prueba serán unas 8 preguntas, no más que eso, para ver cómo están. ¿Ya? Entonces, para que ustedes la desarrollen, no lleva nota, pero me sirve a mí y a ustedes para ver, porque vamos a hacer una retroalimentación, para ver cómo estamos. ¿Ya? Y como preparación también para la prueba del martes, que es así, va con la nota, que es una prueba sumativa. Eso entonces, chiquillos, déjenme dejar de compartir. Y no sé, si tienen preguntas, consultas o dudas respecto de lo que hemos visto. No, profe, ninguna duda. Ya. Sí, eso se mantiene. Hay que me preguntan por las calles. Hay todavía calles de tierra, sí, pues. Sí, sobre todo en las zonas más alejadas. Y los caminos son bien dificultosos. Acuérdense que toda nuestra geografía es como bien complicada. Entonces es un problema de conexión que ahora se ha mejorado bastante, pero hubo un momento en que Chile, si había por ejemplo, un derrumbe, un aluvión, Chile, y se cae un puente, prácticamente Chile queda cortado en dos y sin poder comunicarse, ¿ya? Entonces, eh, eso ocurría bastante. Y de hecho, nosotros sufrimos muchos, digamos, desastres naturales. Un terremoto más o menos potente nos deja prácticamente una zona sin comunicación con el resto. ¿Ya? Entonces, son cosas que nosotros hemos vivido, pero sí siguen habiendo caminos de tierra. En muchos lugares siguen habiendo caminos de tierra. En las zonas rurales, en las zonas más alejadas. Las carreteras, esas no, esas ya son, en algunos casos son autopistas, en otras no, que las han ido mejorando, pero eso ha ido cambiando bastante, bastante, bastante. Yo que soy mayor que ustedes, yo puedo decir que han mejorado bastante, porque de repente antes habían carreteras muy angostas, los accidentes eran de todos los días, el estado de las carreteras era pésimo, ¿ya? Entonces, muy distintos, han habido avances. Y respecto a la otra pregunta, cuando no había electricidad se alumbraban con gas. Y antes del gas se usaban, en la colonia se usaban otros elementos que se hacían como velas con la y esas las encendían. Pero después vino el gas y finalmente está la electricidad. ¿Ya? O sea, ahí iluminaban y solamente algunos lugares, ¿ah? Sí, también, también. Aquí de hecho había eh, digamos, unas, unos lugares donde las ballenas se faenaban, como tienen un nombre especial, que ahora ya eso no se usa, porque de hecho ya Chile protege, firmó acuerdos que se protegen las ballenas, ¿ya? Pero la industria ballenera estaba en la zona, en la costa, ¿ya? De hecho quedan restos en algunos lugares, Ritoque en esas zonas que estaban en la industria ballenera. Pero así lo hacían, ¿ya? Ahora, nos, el alumbrado público llegaba a las ciudades más importantes, la otra no llegaba, eso fue paulatino, como todos los avances, porque también había que hacer las instalaciones, el costo, etcétera. Pero es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros vemos el alumbrado público y cuando no hay, ahí sí que nos preocupamos. Pero estamos acostumbrados, para nosotros es algo natural. En esa época no, por la seguridad que nos da el tenerlo. ¿Ya? Ya, chiquillos, si no hay más dudas, consultas, acuérdense, yo les voy a asignar esa prueba, les voy a poner ahí formativa, y después viene ya la próxima semana, ya está en WordPress las dos, la sumativa.